queridos niños, niñas, que el Señor les bendiga. Hola, Junto acá con... ¿Cómo te llamas tú? Martín. Con Martín, bueno, se me olvida. Quiero hacerles ver algo que teníamos visto y le damos vuelta para ver si lo tiramos, ¿no? Pero creo que es una importante información que podemos dar a conocer, ¿no? Sí, Tiene que ver con lo que muchas veces pensamos o consideramos que es Satanás. Ya hemos hablado de Satanás en otras oportunidades, pero salen cosas relevantes que quisiéramos compartir. Muchos dicen que Satanás dirigía la alabanza. ¿Qué crees tú? ¿eso dicen? Bueno, Satanás sí tenía un poderío enorme. Era el primer ángel. ¿Ya? Su nombre irradia luz, Lucifer, portador de luz. Y se refieren muchas veces a lo que dice Ezequiel 28:13, ¿ya? Que por ahí lo vamos a dar a entender, lo vamos a poner en pantalla. ¿Ya? Y muchos creen que este versículo habla de Lucifer, quien dirigía la alabanza en los cielos, porque se da a entender eso, o se interpreta eso. Pero no hay nada que confirme, aunque se esté hablando de instrumentos musicales en torno a él, no hay nada que confirme que él haya dirigido La alabanza. Exacto. De hecho, era considerado un ángel protector. ¿En serio? Sí, como una especie de abogado. ¿Cómo sabemos eso? Su nombre, Lucifer, bien sabemos que es portador de luz. O sea, su misión era traer luz donde no lo hay, dar claridad, abogar, defender, presentar pruebas en defensa de Dios mismo y su obra. Si se dan cuenta, ángel de luz es poner claridad en la oscuridad. ¿Qué es lo que hace un abogado? Presenta pruebas, trae claridad sobre algún asunto, expone, ¿ya? Saca a revelar cosas. La luz hace eso en la oscuridad. Perfectamente Satanás pudo haber tenido eso, por eso tenía la autoridad para decidir, designar algunas cosas conforme a lo que Dios le permitía. Siguiendo en ese contexto, con su tarea, pero en otro sentido, cuando él fue cayendo, cuando él cayó de hecho, él siguió siendo abogado. Pero malo. Exacto. Hoy en día sigue en su rol de ser un revelador, pero de lo malo. Él es el acusador, él es el que presenta pruebas, engaños, para que las personas que tratamos de seguir a Cristo caigamos. Pero cuando él era ángel de luz, lo hacía en el sentido de llevar justicia, ¿cierto? Pero al ser hoy en día llamado Satanás, hace lo mismo para acusar, para alejar y apartar a la gente de Dios. Ahora, definamos que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Satanás no es su nombre, es su tarea, es lo que él realiza. Satanás es el opositor, es como su cargo, lo hemos dicho en otros videos, cuando sacábamos a reducir lo que decía un satanista de Temu, que poco y nada aportaba con lo que él hacía. Pero su nombre es Lucifer, ángel de luz, pero dentro de decidió realizar una tarea totalmente contraria, y en eso se convirtió en Satanás. Lucifer se convirtió en Satanás. Ese es su oficio, ser el adversario de lo que él mismo alguna vez defendió. Pero él siempre ha tenido esa tarea, entonces no es muy extraño en él, desde que cayó, que ver que él acusó a Adán y Eva, él acusó a Job, acusó a Josué, puso a prueba al mismo Jesús. Entonces, son cosas que se pueden dar a entender. Pero veamos en qué contexto está escrito Ezequiel 28:13. Si miramos el pasaje, se habla del rey de Tiro y de la maldad que había en él. Muchos dicen
No, pero es que esto no tiene que ver con Satanás, tiene que ver solamente con el rey de Tiro, sí, pero justamente el rey de Tiro era tan malo que hace referencia a la obra de Satanás, ¿ya? Que era tan malo como lo que es Satanás hoy en día. De hecho, la palabra en hebreo es Satán, se define como develar, presentar pruebas, me refiero. Como lo hace un fiscal, un abogado. Es Satán, ¿ya? Eso significa. Y Satán habla de Satán. Y Satanás es su oficio, es su tarea, no realmente el nombre, ¿ya? Se popularizó la idea de eso. De hecho, Satanás se le considera Satanás a todo aquello que es opositor a Dios. Satánico es todo aquello que es fuera de Dios. Todo que va en contra de Dios es satánico. Jesús mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, a uno de sus discípulos, Pedro. sí, porque lo que él decía iba opuesto a la tarea que tenía que cumplir Jesús. No porque Pedro sea Satanás, no porque Pedro sea Lucifer, era porque él estaba haciendo tropiezo, apartando con ideas a Jesús de su tarea. Él era un Satanás en ese momento. Y el concepto de Satanás es ese, cualquiera que es adversario. Sepo, él es especialista, Satanás, en presentar argumentos, pruebas, porque él siempre ha sido su labor, siempre ha sido eso. Solo que por eso se le exigía tanto, por eso él tenía que ser intachable. De hecho, la Biblia lo dice, que hablando en el mismo libro de Ezequiel, hace ver en referencia a Tiro, que fue un ser intachable, perfecto prácticamente, ¿ya? Inmaculado, porque él tenía una tarea muy Grande. exacta, ¿ya? Pero Lucifer no era responsable de dirigir la alabanza. La Biblia no nos dice eso. Sabemos que no era cualquier ángel, él era el fiscal jefe, el que dirigía al resto de los ángeles, ¿ya? Por eso los estándares con él eran más exigentes, se le pedía más, porque tenía más responsabilidades que el resto. Por eso sus estándares eran altos en exigencia. Pero el libro de Ezequiel 28:12 lo declara como el sello de la perfección, ¿ya? Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Eso lo sabíamos, que es el ángel más hermoso, era el más sabio, por ende tenía una tarea enorme, pero fue tanta la sabiduría, tanta el ego en él, que fue su perdición, llegar a pensar que él podía ser no solamente como Dios, ser más que Dios, porque él era todo más, en todo sentido era más que el resto de los ángeles. Entonces su ego fue más grande. Y se perdió. Qué triste. Exacto. El versículo 15 dice que era perfecto. Por eso su trabajo exigía que fuera intachable, sin mancha alguna. Su nombre es Lucifer, ¿ya? No Satanás. Su nombre es Lucifer. Satanás era el título, como decíamos, lo que hace un trabajador. O sea, yo me llamo Juan, pero soy gruero. No me llamo gruero por manejar una grúa. Mi nombre sigue siendo Juan, pero mi oficio es ser gruero. Sí, se entiende. ¿Entendiste? Sí. No se creó el mal en él. ¿Y cómo él creó el diablo? Dios, si está bueno. No, es que no creó al mal en él, sino que el orgullo lo cegó, junto con su gran hermosura. Fue cegado por todo lo que él tenía entre manos. Su grandeza lo hizo olvidar quién lo creó, quién le dio todo. Fue tan grande que se olvidó de quién era, quien le dio todo lo que él tenía, su sabiduría, su hermosura.
pero eso es Satanás en sí. Y la referencia se hace a ver con el rey de Tiro, pero es como una profecía de lo que iba a pasar también con Satanás. ¿Entiendes? Sí. Eso queríamos compartir con ustedes, hacerles ver que son datos que muchas veces no se platican tal vez en la iglesia porque son más de estudio, y sería bueno también que podamos juntos aprender estas cosas. Un abrazo, que el Señor les bendiga, nos veremos en un Próximo video. chao. Chao. Hola. Hey, si te gustó este video, dale like, comparte, comenta. Que todos tus amigos conozcan de Jesús. Un abrazo. Chao.